Muy buenos días con todos, espero que se me escuche bien. Solo confirmar por el chat que se escucha sin problemas, como debería ser. Confírmenme en el chat, por favor. Que se escucha sin problemas para poder empezar. Buenísimo, entonces arrancamos haciendo las pequeñas pruebas técnicas. Muchas gracias por estar aquí, les doy la bienvenida a este Jamming Talk corporativo, donde trabajamos temas más relacionados a organizaciones. Ya somos 30 personas participando, así que una gran bienvenida. Sé que quizás miércoles 11 de la mañana es un poco ajustado en cuanto a tiempos, pero también es una oportunidad para darnos un respiro y poder avanzar en crecer en conocimientos y compartir para poder retomar energías y seguir desarrollándose en la coyuntura en la que estamos profesional. Entonces estamos en este Jamming Talk, donde vamos a trabajar el desarrollo personal dentro de las organizaciones, que es un tema que creo que nunca lo he visto expuesto, de cómo las personas dentro de la organización, que podríamos decir son ejecutivos, son personas también. Y cómo hacemos para trabajar eso y poder hacer personas felices, que finalmente van a generar organizaciones felices, pero vamos a verlo cómo. Yo soy Fernando Gil, Sanjay, para los que conozcan al otro Fernando Gil, mi señor padre. Estoy como gerente general de Jamming y soy, consultor, trainer y coach internacional. Acompaño empresas a transformarse, a personas a transformarse, para que puedan alcanzar mejores resultados. Con una maestría en INCAE, con más de 12 años en el mundo del coaching y el desarrollo profesional, y feliz de acompañarlos el día de hoy. Y tengo el agrado de compartir y de presentarles a una persona con la que tenemos una relación de cliente-proveedor, pero que realmente hemos podido generar sinergias y ya diría que somos casi una relación de amistad, porque estamos muy preocupados por poder acompañar a las personas a generar bienestar en la organización, desde la cultura, desde el clima, desde las habilidades, para que pueda impactar de manera positiva en la empresa. Entonces le doy una bienvenida a Juan José Marcos, superintendente de aprendizaje y desarrollo en Antamina, que me acompaña, que nos acompaña el día de hoy, y que arrancará con este Jamming Talk. Bienvenido, Juan José, gracias por estar aquí. Mientras va activando su micrófono. Ok. Solicitar reactivar audio y te voy a hacer coanfitrión, algo que debimos hacer hace un ratito. Exactamente. Buenísimo, ahora sí. Ahora sí, Fer, ¿qué tal? Buenos días nuevamente y buenos días también con todos los que se están uniendo a este Jamming Talks. Muy honrado. Gracias por la invitación, Fernando, para poder conversar de este tema tan interesante y apasionante. Buenísimo. A ti por estar, por compartir, por toda la experiencia que hemos compartido durante estos años. Claro que sí. Buenísimo. Claro. Empezamos entonces. Sí, bueno, yo quería, Fer, regresar un poco a las preguntas iniciales que nos podemos hacer todas las personas que trabajamos con gente. Okay. Y estas preguntas iniciales yo creo que son fundamentales para todos los que hacemos gestión, tanto desde el lado de recursos humanos como desde la línea, tengamos que hacernos si es que queremos abordar un fenómeno tan grande como es, y una responsabilidad tan grande como es el desarrollo de las personas. Hace un rato decías, oye, este tema de las personas quizás como fundamental dentro de las cuestiones que las empresas tratan. Y las preguntas que creo que son fundamentales para poder empezar a hacernos es, ¿cuál es el concepto que tenemos de persona? ¿Qué es lo que cuando decimos recurso humano, ¿no? Una palabra tan empleada en los últimos años, a veces no entra necesariamente en un cuestionamiento al punto de decir, ¿somos realmente recursos? Y ahí entramos en una discusión diferente, pero yo quiero llegar al punto de qué es el fenómeno humano, qué es la persona. Porque respondiendo esta pregunta de qué es la persona, es como vamos a terminar abordando su gestión, su tratamiento. Pensamos que son las personas, quizás es como las terminaremos tratando, ¿no? Y para muestra, ahí en ese gráfico hay una relación muy simpática entre una persona y una organización. Y lo que necesitamos quizás como gestores de personas, cuando hablamos de talento, cuando hablamos de desarrollo, es empezar a justamente con estas preguntas
buscar que esa relación sea bidireccional, que se establezca un balance, que vaya apareciendo ese balance en el que las personas sienten que la organización es también un lugar para poder desarrollarse y crecer. Y muchas veces puede pasar de que al sentir o no sentir la persona que eso ocurre, puede terminar pues yéndose, o simplemente estando allí y no aportar, no sacar todo ese talento, todas esas posibilidades que tienen las personas para darnos. Y la idea es generar ese contexto, esa relación sana en la cual la persona se siente acogida, se siente con posibilidades de emerger dentro de la organización. Porque también puede pasar de que la persona, aun cuando la organización establezca todas las líneas posibles, la organización genere los espacios para que la persona desarrolle, y puede pasar, como digo, que la persona decida no hacerlo. Y eso también es un aspecto fundamental a considerar, porque las personas tenemos libertad. Y también puede ser en uso de la libertad individual que la persona decida no hacerlo. Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo que todos necesitamos, todos los que gestionamos personas tenemos que estar atentos, ¿no? No necesariamente vamos a cosechar lo que sembramos, ponerlo como una metáfora. Y dentro de esa relación persona-organización que pretendemos, creo que todos los que trabajamos en recursos humanos sea una relación nutritiva, una relación sana, una relación fructífera, necesitamos empezar a entender justamente ese ser humano complejo. Y complejo no es desde el punto de vista de complicado, ¿no? Un punto de vista peyorativo. Pudiéramos decir, bueno, entonces hagámoslo fácil, ¿no? Lo que quizás podamos empezar a mirar es que las personas cuando llegamos a una organización llegamos con toda una historia, ¿no? Otros que también trabajamos mucho los temas de coaching respecto a lo que es conocer a las personas. Yo de formación soy psicólogo, y una de las cosas que más me ha asombrado en mi carrera y en el tratamiento del fenómeno humano es la enorme complejidad que acompaña a las personas. Tenemos biografías, historias, llegamos y somos historias, ¿no? Un autor decía, somos narrativas puras, es decir, somos un conjunto de historias que nos configuran a quienes venimos siendo hoy día. Y cada persona pues es una historia diferente, o un conjunto de historias diferentes. Entonces esa complejidad humana merece ser abordada como tal. Y un segundo punto que también es fundamental en esto que estamos conversando, tiene que ver con las necesidades, ¿no? Y necesidades humanas tienen que ver con, a su vez, todo aquello que los seres humanos están adoleciendo, están careciendo, ¿no? La necesidad aparece cuando hay un dolor, hay una carencia. Algo me falta para... Y los múltiples enfoques de necesidades, hay enfoques muy actuales, muy modernos, hay enfoques muy científicos, y cada mirada es diferente respecto al fenómeno también de las necesidades. Y yo quería centrarme en este modelo, que lo aprendí en una escuela de dirección en la que estudié, y que me parece muy acertado para poder, por lo menos, agrupar las necesidades y entender también a las personas. En tres grupos: necesidades extrínsecas, intrínsecas, trascendentes, ¿no? Extrínsecas, un poco para aclarar el modelo, se refiere a todas las necesidades externas, exteriores a nosotros, que tienen que ver con, por ejemplo, alimentarse, nutrirse, vestir bien o vestir simplemente, tener un lugar donde vivir, ¿sí? Tener las posibilidades de sobrevivir en el mundo, ¿no? Lo intrínseco tiene que ver con lo que yo necesito conocer, dominar, saber, ¿no? Y quizás haciendo el símil con la organización, lo extrínseco tendría que ver con la rentabilidad de una organización, y lo intrínseco tiene que ver con su conocimiento, su know-how, de cómo hacer aquello que la organización pretende hacer en el mercado. Y lo trascendente, que ya es un nivel, le solemos decir, más humano, más elevado, pero no por ello menos vamos a decir, lograble, y tiene que ver con aquello que es más allá de mí, ¿no? Servir, amar, dar, ¿sí? Y son sin duda también necesidades muy humanas. Entonces las personas, cuando llegamos a una organización, llegamos con este conjunto de necesidades, y lo que de alguna manera esperamos es que la organización sea ese espacio para poder nutrir. Entonces nuestro ser humano se convierte en algo un poco más
elaborado, ¿no? Ya no solamente es el trabajador 25, 26, o con un número, sino ya convertimos al ser humano en algo que viene con muchos más bagajes, vamos a llamarlo así. Buenísimo. Entonces, un poco ahí, Fer, yo te estaba, cuando conversábamos la vez anterior, es este modelo, ¿no? de necesidades, el que quizás puede ser un buen punto de partida cuando queremos empezar a resolver la cuestión de los talentos, cuando queremos empezar a ver cómo encauzamos a la gente para que dé lo mejor de sí dentro de una organización. Correcto. Y hablábamos también de, o sea, la definición de complejidad, ¿no? Porque la palabra complejidad suena complejo, pero ¿qué es? O sea, y la complejidad desde el mundo de la programación neurolingüística tiene que ver con la cantidad de variables que se están manejando y cómo cambian esas variables, porque una persona tiene una pareja, ¿no? Y la pareja está cambiando mientras la persona va cambiando. Una persona tiene un jefe y el jefe va cambiando mientras la persona va cambiando también. Entonces, eso es esa complejidad de que las variables se van moviendo mientras la persona se va moviendo. Entonces, predecir o alinear, si es que no hay un esfuerzo constante de hacerlo y una predisposición constante a hacerlo, puede hacer que se vuelva, como tú decías, el número 24 o 25, ¿no? Genial. Claro, ¿no? Y a veces cuando la respuesta va por ahí termina destruyendo, ¿no? Destruyendo el valor de la persona, ¿no? O sea, ese valor que de repente a la organización le interesa capitalizar, convertir en productividad, en una serie de cuestiones que nos interesa como organización, termina destruyendo, ¿no? Así como se destruye valor de mercado, se destruye valor de marca, también se puede destruir valor en las personas. Entonces, un poco en el modelo que estaba trayendo a este conversatorio, Fer, ahí estaba proponiendo algunas dimensiones que sería interesante mirar de cara a seguir entendiendo, buscando responder esta pregunta, esta gran pregunta que los directivos, que las personas que trabajamos queremos responder, y qué es la persona. Y una cuestión que es fundamental cuando hablamos de desarrollo tiene que ver con la autoestima. La autoestima y todas aquellas creencias o juicios que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Qué tan bueno soy? ¿Cómo yo me estoy desarrollando? ¿Qué tan eficaz vengo siendo? ¿Qué tan buen compañero o buen jefe o buen líder soy dentro de la organización? Y toda la valoración afectiva y emocional que acompaña a esa valoración. Entonces, esa valoración podría ser muy alta o podría ser muy baja. Entonces, yo como directivo, yo como jefe de una organización, ¿cuánto necesito empezar a, ¿no? sin utilizar test, sin utilizar psicométricos, cuánto necesito empezar a mirar cómo la gente está valorándose y cuánto de lo que yo hago contribuye para mejorar o para reducir esa autoestima? ¿Sí? Yo creo que la organización, Fer, es un lugar en el cual, si bien no hay una obligación para hacer que esto ocurra, lo mínimo debería ser destruirlo, ¿no? O hacer que no ocurra. Empezar a dañar a la gente con ese lado. Y la afiliación, como un segundo elemento, una propuesta de cuánto necesitamos es ser parte de, ¿no? Las personas necesitamos ser, somos sociales, por naturaleza quizás. Lo que buscamos es afiliarnos, ser parte de un conjunto de personas, de un grupo, sentirme referente, o ser referente incluso cuando estoy ejerciendo liderazgo. Otra variable que pongo un poco más abajo tiene que ver con conocer, saber, controlar, y todas las necesidades que tenemos las personas también para nutrirnos, de poder dominar o domar el mundo, ¿no? Y hay muchos que están escuchándonos, seguramente será familiar de que conocer, y la mejor forma de conocer es a través de, por ejemplo, un programa de capacitación, ¿sí? Cuando damos capacitación a las personas, recuerden de que estamos dándole a las personas herramientas para que puedan controlar, ¿no? Aquello que la persona no conoce crea un ámbito inseguro de trabajo. Yo no sé cómo tomar esto, no sé cómo caminar en este terreno. Con el entrenamiento, fundamentalmente técnico, lo que estoy dando son herramientas para que la persona tenga su seguridad, tenga plomo para poder caminar mucho más pegado y mucho más seguro dentro de lo que hace. Y en el cargo de los directivos le permitirá controlar mejor, ¿sí? De mecanismos de control. Otras dimensiones como salud, bienestar, espiritualidad, trascendencia, y en fin, podríamos hablar mucho, tiene que ver con justamente el lado que a veces no miramos cuando los seres humanos llegan. No sé si les ha pasado alguna vez, hay personas que pueden llegar, por ejemplo, a una organización con rituales personales muy, muy particulares, ¿sí? Algunos
por ejemplo, tienen una hora específica para poder almorzar. Otros tienen una dedicatoria, o dedican su día a la espiritualidad. Pueden ejercer, ser una religión, pueden ser muy devotos, santos, y todas las cuestiones que tienen que ver con la fe, son bienvenidas, son parte de los seres humanos que llevamos a una relación. Entonces, reconocer todo esto, no vamos a decir, oye, vamos a hacer pues, una adaptación plena de la relación a los rituales de cada uno de los integrantes, pero sí quizás el jefe, el directivo, tiene que estar atento a cuáles son aquellos rituales, cuáles son aquellas pautas de conducta que la gente trae. Porque justamente todas ellas tienen que ver, seguramente, con sus creencias más profundas. O tal vez no. Entonces ahí viene un poco el diagnóstico ya de a quién tenemos como subordinado, como integrante del equipo. Y un poco, Fer, esa es la propuesta que estaba trayéndoles, que también conversábamos hace poco. Me encanta ahí los checks, lo que tienen que ver con justamente, oye, normalmente no hablamos de esto, ¿no? Y si lo hablamos, tiene que ver con el terreno estrictamente formal, ¿no? A ver, ¿qué hay que hacer para que el bienestar, la normativa y lo que dice el marco legal, y un poco pegarnos ahí? Pues sí, eso sí era una labor fundamental, ¿no? No se puede esquivar la legalidad, tenemos que cumplirla. Pero eso asegurará la eficacia del proceso. Y Juanjo, y ahora que veo esto, qué importante tener esta perspectiva, sobre todo en la coyuntura que estamos ahora, porque cuando la gente está en una normalidad como la que teníamos antes, pues si no hay tanta autoestima, si no hay tanta afiliación, pues al menos tengo otros espacios, ¿no? Pero ahora, ¿cómo esto se amplifica, ¿no? Con la cuarentena? Si es que no hay autoestima, ¿cómo la gente tiende más a frenarse o a avanzar? Si no hay afiliación, la gente simplemente no avanza porque no hay ese compromiso intrínseco con respecto a la organización. ¿Qué opinas de eso? Mira, la coyuntura actual nos está obligando a reinventarnos de una forma estrepitosa. Hemos como que reaccionado, ¿no? Te acordarás los últimos meses o los primeros meses cuando recién se dio la cuarentena, ¿no? Pensemos en abril, mayo, ¿no? Fue literalmente una reacción, ¿no? Una reacción casi de supervivencia. Y conforme nos hemos ido acomodando un poco más, quizás necesitemos ser más conscientes. O sea, hoy día, estamos parados en el mes de octubre, terminando octubre, es imposible no tomar en cuenta esto. O sea, necesitamos, quienes estamos en las organizaciones, hacernos cargo, más allá de las funciones, cumplir, cerrar el año, lo que fue, necesitamos hacernos cargo de esos elementos. ¿Qué está pasando con la autoestima de la gente y qué está pasando con esa necesidad de afiliación? Ahí lo has puesto muy bien, gracias por subrayarlo, porque esos son justamente elementos que hoy día pueden estar muy golpeados, ¿no? Aquel que tiene a sus parientes en otro país y no pudieron viajar de vuelta, ¿no? Aquel que tiene a sus hijos, yo soy vulnerable y no puedo verlos, ¿no? Ver a mis hijos, o a los nietos. Entonces están pasando cosas quizás muy grandes para las personas, ¿no? Entonces, Fer, ahí la invitación para todos los que nos están escuchando, si tienen equipos de trabajo, es, y si no lo han hecho todavía, poner estas conversaciones. No, pero ¿qué tiene que ver con el trabajo? Tiene que ver todo, ¿no? Como contábamos hace un rato, los seres humanos llegamos íntegros, completitos, llegamos con todo esto, ¿no? No es que la puerta se quedó en el lector de metales de familia y no entran, acá entra solo, no. Las personas llegamos íntegras y si esos dolores no están siendo mostrados, créanme que quizás se están llevando por dentro. Buenísimo, buenísimo. Y complementando con todo esto, que me parece espectacular, parte de las temáticas era entonces que hay que tener en cuenta el momento de seleccionar esos key talents, ¿no? Y key talents me refiero no solamente a los que están ya dentro y que los voy a seleccionar para meterlos en ese espacio de crecer mucho más cerca de la organización, sino a quien me traigo de afuera también. Porque al ser sistemas complejos, y si yo quiero generar esta cultura de abordar al ser humano desde una integralidad, hay que cuidar mucho ese espacio, porque cualquier persona que venga que no esté alineado con eso, podría romper un poco ese esquema. ¿Y cómo hago para los que están adentro para que se suban ese esquema? Entonces mi propuesta un poco es que tiene que estar alineado obviamente a los resultados esperados, pero no resultados fríos, como que yo tengo la capacidad de decirle a la gente, muévete hacia los resultados y punto, sino que tengo que generar esa cultura
esperada que permita alcanzar esos resultados esperados, generando todo ese 360 del que hemos venido hablando, que satisfaga la mayor cantidad de necesidades que tenga cada ser humano. Y obviamente la cultura se construye desde los valores. Entonces todos esos valores que hemos visto, de alguna manera, ¿no? O sea, moverme hacia la afiliación de la gente, sentido de pertenencia, la espiritualidad de las personas, que es generar un espacio a cada individuo que se sienta cómodo en esta organización, para que finalmente pueda tener las conductas que se necesitan para que pueda mantener esa cultura que tenemos, pero al mismo tiempo satisfacer los resultados que se necesitan. Porque cuando esto está alineado, tenemos una empresa sostenible. Porque también hay empresas que se orientan demasiado en la persona y se olvidan de los resultados. O, la mayor cantidad de casos, empresas que se enfocan solamente en los resultados y terminan generando conflictos con las personas, ¿no? Generando culturas no deseadas. Y esas conductas tenemos que aprenderlas y desarrollarlas, y no solamente tiene que ver con lo técnico, sino sobre todo también con lo blando. Porque lo técnico se aprende fácil, quizás, un poco más fácil. Lo blando es algo que hay que entrar a trabajar con todas esas necesidades intrínsecas, extrínsecas y trascendentales de las personas, y acompañarlos de una manera distinta, ¿no? Entonces es muy importante al momento de seleccionar tus Key Talents, cómo encaja esa persona con todo esto, y si es que más o menos encaja, cómo voy a hacer cuando ya esté adentro para seguir conectado con esa persona desde todo esto, ¿no? Una frase muy importante que me dijeron, que a mí me pareció muy importante, muy interesante, es: no importa lo que ya has aportado a la organización. O sea, sí importa, pero lo que realmente importa es qué vas a poder aportar en el futuro a esta organización como Key Talent. Y no solamente desde los resultados, sino cómo vas a poder aportar a la cultura, cómo vas a poder aportar a los valores, cómo vas a poder aportar desde tus conductas y cómo vas a poder aportar desde tu rol de liderazgo. Porque cuanto más crecemos dentro de la pirámide organizacional, pues las habilidades técnicas son menos necesarias y son las habilidades blandas las que se necesitan poder profundizar cada vez más. Y cuando, muy alineado a lo que tú decías de la complejidad de los seres humanos, cuando traemos una persona, está viniendo físicamente, o sea, estamos trayendo un cuerpo, por así decirlo, a la organización, pero también estamos trayendo su mente con sus sistemas de creencias, con las potencialidades de sus creencias, con las creencias limitantes. Estamos trayendo un set de emociones que no sabemos si están alineados todo esto a la cultura, los valores, las conductas, los resultados, y sus temas espirituales también, ¿no? O sea, su sentido de propósito, qué es lo que realmente quiere hacer junto a nosotros en la organización, y que no va por yo le pago plata y la persona quiere plata, ¿no? Eso ya quedó como que en los años 70, diría, ni siquiera en los años 90. Para generar relaciones adecuadas y poder maximizar el potencial de la interacción de la persona con la organización. Y estos que nosotros llamamos los elementos del ser humano completo, cuando están alineados ahí, pues se generan buenos resultados y se genera un buen nivel de energía y proactividad para poder finalmente impactar de manera sistémica en el entorno. No sé si quisieras agregar algo acá, Juanjo. Sí, está en ese elemento, o en ese conjunto de elementos de la persona, energía y entorno. A mí lo que me parece en este instante cuando veo el gráfico es, junto con la emoción y el espíritu, es nosotros como supervisores, como jefes de una empresa, nos encantaría que la gente haga el trabajo con pasión. Hay un elemento que tiene que ver con esa emoción y que la persona se siente plena haciendo lo que hace, y es una conexión con lo que tú estás comentando, ¿no? Hay una conexión quizás que ocurre como fenómeno entre los propios valores, las emociones que despierta esos valores y las conductas, y cómo todo eso cae prácticamente solito en un resultado que naturalmente se va a dar. Entonces, ese elemento de la emoción, yo creo que es fundamental, y a veces, Fer, más de una vez, no sé si te ha pasado, te he escuchado decir: oye, pero para hacer esas cosas mejor es con cabeza fría, ¿no? No, para que se van a emocionar. No se emocionen mucho, no se emocionen mucho, ¿no? O sea, es como que un palazo a la emoción, A la emoción. cuando aparece,
Y la emoción precisamente es lo que nos mueve a actuar. Y justamente buscamos gente también que esté emocionada con lo que hace. Correcto. Si está pasionalmente conectada, creo que tanto mejor. Sí. Así que creo que estamos redondeando bastante bien, muy interesantemente el fenómeno humano. Y su conexión con el resultado. Y hablando de emociones, o sea, saquémosla a otro espacio. La emoción que nos generó a nosotros los peruanos, que nos gusta emocionarnos además, el tema de algo tan simple o tan complejo como el mundial, ¿no? O sea, toda la energía que generó la gente por ese espacio, ¿cómo podemos agarrar un pedacito de eso y conectar esa pasión con que la gente haga y aporte valor en la organización y la organización aporte valor a la persona desde esa pasión? Claro, como tú decías, ciertamente no va a ser con el argumento, oye, te pago un sueldo, apasionate, pues, ¿no? Por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, hay unos balances que van a ser necesario entender. Buenísimo. Y bueno, nosotros en Yamming hay distintas metodologías. Usamos una herramienta, que algunos de aquí la conocerán, Rosa María, que nos escucha ahí, sé que la ha vivido hace poquito, que nos permite hacer estos mapeos, ¿no? De cómo está la cultura de la persona y qué tan alineada está con la cultura que yo estoy creando en la organización para ver que haya ese match, cómo están sus conductas, y tengo que verlo de manera integral, desde cómo está el espacio personal de la persona operando y cómo está el trabajo de la persona operando, para ver qué fortalezas y qué áreas de mejora puedo tener con el match que yo necesito como organización. Y acá tenemos el mundo del cuerpo, acá tenemos un poco el mundo del espíritu, acá tenemos el mundo de la mente, ¿no? ¿Cómo están sus creencias? ¿Cómo esas creencias que tiene de repente van a conflictuar o van a poder aportar? Y cómo yo las modelo como liderazgo, las moldeo para poder sacar lo máximo de esas personas. Y también las emociones, porque cuando yo contrato una persona, no contrato un número que va a generar ciertos resultados y si no lo desecho. Traigo a una persona que va a impactar en el entorno, que va a impactar en su equipo, que va a impactar en sus subordinados, que va a impactar en su líder, que va a impactar de manera sistémica en la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado en poder seleccionar bien esas personas y desarrollarlas de manera adecuada desde lo que la persona es, quiere, necesita, le apasiona de su cuerpo, mente, emoción, espíritu, de sus valores, desde esa integralidad. Porque a veces, ¿no? Como la mayoría de líderes que no sean de recursos humanos, pues no tienen una formación en recursos humanos, este tema de selección es responsabilidad de recursos humanos, ¿no? Yo no estoy tan involucrado. O lo que recursos humanos me diga está bien, o que entre rápido porque necesito resolver un tema técnico, necesito alcanzar los resultados, y a veces lo rápido es lento, ¿no? En PNL decimos a veces lo más rápido es lo más lento, o lo barato, por decir, economizar tiempos y conversaciones, puede salir caro desde este espacio. Excelente. Y un poco regresando al modelo inicial que estaba planteando Fer, te pido me ayudes a llegar con el mouse ya se armó la casita, hablábamos de las necesidades humanas, y ahí aparece un elemento más. Sí, justamente que estábamos conversando y tenía que aparecer por sí solo, tenía que caer, ¿no? No era... Y le ponemos al líder ahí, lo hemos pintado con una suerte de cerebro hiperconectado, ¿sí? Porque quizás se requiere que esa habilidad que tú comentabas, que ahora es más necesaria, mientras más escalamos en el ámbito jerárquico de una organización, se va a requerir más ese talento en lo blando para poder gestionar. Entonces, el líder inevitablemente va a ser aquel que va a hacer esa gestión que estamos conversando, el llamado a hacerlo. Un poco los elementos que yo quería traerles a este espacio, si ayuda con la presentación, es, yo quería resumirlo en esas 4 dimensiones. La primera tiene que ver con los balances entre la persona y trabajo, y ahora que estamos en el entorno remoto y cada uno está en su casa y hay gente que está haciendo trabajo, algunos están yendo a trabajar a las oficinas, si son industriales están yendo a las plantas, están subiendo a las minas. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con empezar a balancear o a mirar los balances entre las personas, entre el trabajador y su trabajo, o el espacio de trabajo, o la familia, ¿no?
Oye, ¿cómo estamos ahorita que la gente está en su casa y está trabajando en remoto? ¿Qué quiere decir? ¿De que está todo el tiempo disponible para trabajar? Que le puedo mandar un mail, le puedo dar unas llamadas, no sé, a las 7 de la mañana, y bueno, ya responderá, ¿no? Una reunión a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar quizás esas posibilidades y acordarlas, sin no formalizarlas, respecto a cómo va a ser el trabajo, ¿no? De la cosa más simple, como son los horarios, hasta llegar pues, a un nivel de involucramiento mucho mayor, ¿no? Con lo que conversábamos hace un rato. Oye, ¿cómo estás con el tema de la pandemia? ¿Cómo estás con el tema de la familia, la salud? Y obviamente que cuando empezamos a preocuparnos en esos niveles, la retribución que el trabajador pudiera darnos sería mucho más allá de solamente el trabajo. Pudiéramos esperar quizás una retribución más cercana a los compromisos, ¿no? Como conversábamos hace un segundo, oye, no puedo pedirle a la gente que empiece a comprometerse solo con el sueldo. Hay un desequilibrio en esa ecuación. Pero si empezamos a mostrar y a preocuparnos sinceramente por las personas, sus entornos, lo que a ellos les preocupa, y empezar a mirar estos motivos para la acción, extrínsecos, intrínsecos, trascendentes, quizás la persona pueda desplegar algo más que simple eficacia en el trabajo. Pudiera desplegar un compromiso mucho mayor, ¿no? Un compromiso real, en todo caso. Y más abajo ponemos el inequívoco, el indiscutible elemento actual de lo que es equidad, la inclusión, la diversidad. Y no solamente es alinearnos a los tiempos modernos, sino porque ya está harto descubierto que esto trae a las organizaciones mucho más ideas, mucho más eficacia. Entonces ahí empezar a mirar y empezar a trabajar, moldear las culturas para que vayan en esa vía, de ser mucho más inclusivas, de ser mucho más diversas, ¿sí? Pluriculturales, multidisciplinas, ¿no? No solamente traernos, si somos una compañía industrial únicamente de ingenieros, ¿no? También lleven psicólogos, también lleven antropólogos, también lleven filósofos, hasta cualquier profesión que les parezca completamente fuera de la caja, pues va a traer grandes retribuciones, ¿sí? Es pensar diferente. A mí me pasa bastante que tengo la oportunidad de conversar con gente de muchas carreras, de múltiples perspectivas, y son formas de ver la vida diferentes incluso, ¿no? Hablamos de una formación de varios años, ejercicios profesionales de varios años, que dan un enfoque de la vida. Y si esa persona está abierta a que su enfoque contribuya con un resultado, y no se cierre que su enfoque es el único y la verdad, eso va a permitir que aparezcan resultados diferentes. Formas de pensar diferentes llevarán también a resultados diferentes. El otro elemento que ahí menciono es el aprendizaje, y ahí tiene que ver con la cuestión de las organizaciones que aprenden. Eso creo que es una cuestión que hoy día ya es indiscutible, ya no hablamos de capacitación, ya no hablamos solamente de entrenamiento, sino hablamos de aprendizaje. ¿Y eso por qué? Porque el aprendizaje ocurre en todos lados, ¿no? No solamente a través de un curso, de una formación formal, entre comillas, va a ocurrir este cambio, ¿no? El aprendizaje, aprender es cambiar, ¿sí? Aprender es incorporar, dejar de hacer algo y empezar a hacer algo diferente. En resumen, eso es aprender. Y si se dan cuenta, tenemos muchas opciones dentro de la organización para empezar a aprender. Simplemente es cuestión de empezar a mirar dónde está ocurriendo, ¿no? La asignación de una persona a un proyecto le va a traer una infinidad de aprendizajes nuevos que no se los dará un curso de pro, ¿sí? El hacer que una persona pase unas semanas o unos meses incluso dentro de otra área, como una pasantía, una rotación, una asignación temporal, va a traerle aprendizajes completamente nuevos, ¿no? Y aunque esto tiene que ver también con una cuestión de, oye, ¿dónde vamos a poner exactamente las personas? Y es ahí donde el líder tiene que aparecer, porque el líder es quien va a generar las conversaciones para detectar junto con la persona, con el empleado, dónde son aquellas posibilidades de seguir aprendiendo. Juanjo, Finalmente, y me ponía a pensar en el rol del líder en ese proceso de aprendizaje, porque si estoy interactuando constantemente con mi líder, ¿cuánto tengo que aprender de él también, quiera o no, y lo bueno y lo malo? Bueno, claro, ¿no? Pudiera pasar, bueno, es totalmente transparente, ¿no? Ocurre sin darnos cuenta, ¿no? Sin querer queriendo, como diría el Chavo, porque el líder haga lo que haga, igual va a empezar a modelar las cosas.
¿no? Ese es un aprendizaje recontra simple, todos lo conocemos, los que son colegas, aprendizaje por modelamiento, y simplemente el líder hace cosas y la gente termina haciéndolas, y eso será para bien o para mal. Bueno, y finalmente la perspectiva de desarrollo, que ya es una cuestión que es mitad-mitad, ¿no? Yo personalmente pienso de que hay mucho de responsabilidad del empleado, del trabajador, en atender su propio desarrollo, más que de la organización. O sea, la organización puede proveer buenos líderes para que ayuden a que la gente se haga cargo de su desarrollo. Yo creo que ahí está la labor fundamental, ¿no? Por eso creo que el desarrollo del liderazgo, Fer, es un aspecto que tiene que también llevar no solamente líderes muy eficaces, muy logradores de cosas, sino también líderes orientados a las personas que les permitan sacar ese entusiasmo que requiere sacar, ¿no? Y ese tipo de liderazgo es un poquito más complicado de trabajar. Como tú decías, es más subir a lo blando, es mucho más meternos en un terreno que es también atreverse a hacernos las preguntas de qué es el ser humano, ¿no? Requiere coraje, creo yo, ¿no? Requiere coraje, requiere una dosis de atreverse a hacer, porque no es tan fácil, o pensar que esto puede ser domado, ¿no? Entonces, el desarrollo personal como espacio de propia responsabilidad del trabajador y acompañado pues de un líder que ayude que eso flore. Bueno, y finalmente, al pie de esa pirámide, claro, obviamente la relación de la persona con todos estos espacios, por lo menos como lo estoy proponiendo en ese momento, que son estos espacios harto significativos, van a ayudar a que la gente se conecte quizás más con la organización, ¿no? Insisto, pudiera pasar que no se conecte, pudiera pasar que el ser humano, la persona diga, no compro esto, por muy lindo que esté. Y el líder también tiene que estar dentro de ese atreverse, estar dispuesto a recibir un no de respuesta. Porque los seres humanos somos libres. Bueno, y ahí el modelo que todos conocemos, el 70-20-10, donde un 10% que es el entrenamiento formal, la capacitación formal, pudiéramos hacer un mix, lo que estaba proponiendo es un instante, hacer mucho más, vamos a decir, nutridas las posibilidades de capacitarse, ese 20% con un líder coach, creo que Ferris la vez pasada coincidimos muy bien en decir, oye, el coach no necesariamente pues un coach que se encargue de toda la vida ser coach, sino que sepa cuándo poder modelar, cuándo poder trabajar con la gente. Y yo creo que personalmente es en especial las posibilidades de desarrollo personal. Y finalmente en ese 70% hay mucha creatividad, muchas posibilidades de hacer que se instale dentro de lo que queremos las conductas nuevas, los cambios nuevos a través del hacer y hacer y seguir haciendo, ¿no? Es como que únicamente haciendo podemos lograr que los cambios, que los aprendizajes fluyan, ¿no? Si vamos a una formación y no damos el espacio para que la gente aplique lo que está empezando a aprender, simplemente si no lo aplica, se va a olvidar, ¿no? Así de fácil. Entonces también el líder necesita estar muy atento a generar los espacios, a generar las oportunidades de aplicación y ponerlas en la conversación cotidiana. Y solamente cuando podamos hacer toda esta combinación, toda esta maraña de acciones, pudiéramos conseguir quizás, y ya con eso termina la diapo, ese enganche, ¿sí?, de la persona dentro de ese entorno, ¿no? Dentro de ese entorno va a aparecer ese entusiasmo, va a aparecer esas ganas de hacer, ¿no? Recordemos que de todas maneras las personas en su uso de la libertad, quiero insistir con esto bastante, pudieran no hacerlo, pero lo más probable es que lo terminen haciendo. Entonces vamos a ganar mucho, ¿no? Es una jugada de riesgo, finalmente creo que el liderazgo demanda, como decía, coraje, y también demanda estar dispuestos a no necesariamente ganar pero lo más probable es que ocurra. ¿Sí? Y esa movida de riesgo, pero sensata, ¿no? Porque ese es el espacio. O sea, si queremos evolucionar a nuevas empresas, nuevos líderes, nuevos colaboradores, va por esa media, apostar ambos en una misma dirección. Totalmente de acuerdo. Ese es el desafío. Ese es el desafío que creo que las personas, son los desafíos que estamos quizás encarando, ¿no? Y hoy día con los entornos remotos, con los entornos distantes, más todavía. Más todavía. Buenísimo, buenísimo. Y eso que hablabas del líder coach y ese mix y de mandarlos al hacer,
pues implica ese liderazgo colaborativo, ¿no? Ya no solamente soy yo, la empresa, sino es yo, la empresa, el colaborador y todo su sistema complejo que tenemos todos, ¿no? Entonces hay que hacer una pequeña superación de jerarquías, donde ya no es yo soy el jefe y haz, sino qué hacemos, porque también mientras el colaborador es complejo, el mercado se vuelve más complejo. Y eso nos va a permitir pues, poder acelerar las estrategias, poder construir juntos, co-crear la estrategia, cada uno desde su perspectiva y con sus conocimientos, y generar esa conexión de inteligencia colectiva, ¿no? Donde juntos podemos llegar más lejos, construyéndolo de manera colaborativa. Liderando desde el potencial humano, que no importa qué tan digital esté siendo la era que nos está tocando vivir, siempre va a haber un humano detrás, ¿no? Y finalmente, pues generar esta conjunción, estas sinergias colaborativas de líder, empresa y colaborador para poder tener foco en los grandes retos del negocio que van a ir mutando y cambiando a lo largo del tiempo de manera inevitable, ¿no? Y mucho hemos hablado en esta época de las empresas ágiles, ¿no? Y ágiles tiene que ver con cómo puedo reinventarme constantemente. Así como dicen, lo único inevitable, lo único que no cambia es el cambio. Probablemente se nos vienen unos años, unas décadas de lo único que no se reinventa es que va a haber reinvención constante, ¿no? De las personas, líderes, colaboradores y organizaciones. Y romper un poco ese esquema del liderazgo tradicional, donde el jefe es el que sabe, como que el todopoderoso, y pasar mucho más a ese rol de líder coach, ¿no? Donde yo sé algunas cosas, pero necesito de ti, necesitamos ser un equipo para poder construir los planes de manera colaborativa. Y en coaching ejecutivo utilizamos nosotros una herramienta que se llama la rueda de la vida, que justo mapea esas dimensiones del ser humano, ¿no? Inclusive acá tenemos justo opuesto la autoestima. Esas dimensiones pues son adaptativas, depende de la persona, depende de la cultura de la organización, pero importante saber qué trabajo es este pedacito nada más. Entonces, es muy difícil, diría yo, que hasta ingenuo pensar que solamente haciendo palanca aquí, desde la organización o como líderes, puede hacer que todo el resto de la rueda se satisfaga, ¿no? Obviamente, cuanto más satisfecha esté esa rueda, pues mayores impactos van a tener las personas en la organización. Entonces, una rueda de la vida mejor desarrollada definitivamente va a aumentar el bienestar del ejecutivo y va a impactar en su felicidad, ¿no? He escrito un librito de ser feliz que no tiene que ver con la felicidad dentro de la organización, más es a nivel personal. Pero en resumen, lo que yo sí predico mucho es que la importancia de que las personas sean felices es que la felicidad provee mayor energía a la gente, y mayor energía, mayor movimiento, mayor dinamismo, por lo tanto mayor acción. Y como lo decía Juanjo, en ese 70% donde hay que hacer, la felicidad va a mover a la acción a la gente para finalmente poder generar mejores resultados para esa persona, cumpliendo su sentido de propósito, trabajando en la pasión, para la organización con los intereses que tenga, para el líder desde poder crecer como equipo. Y acá les bajaba un poquito de información de un estudio que encontré de 1.500 profesionales latinoamericanos, donde decían que los trabajadores felices son un 88% más productivos, tienen un 33% más de energía y dinamismo, y energía y dinamismo sobre todo es lo que hemos necesitado para sobrellevar esta pandemia que nos está tocando llevar, y que se reduce hasta un 300% en la reducción, en el riesgo de tener accidentes laborales, que qué tan importante es para, sobre todo las empresas industriales, la minería, la extracción de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Que en el Perú pues está tan relacionado con cómo se mueve nuestra economía, y sobre todo una visión más positiva para poder resolver problemas, ¿no? Y la adaptación al cambio, que inevitablemente personas más felices pues van a estar menos resistentes y van a estar más resilientes para poder avanzar hacia eso. Y ya cerrando, pues lo que quería mostrarles con Juan José era esto, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que materializar de esto? Pues un crecimiento integral desde la persona, sabiendo que profesionales felices y trabajados de manera integral
pues van a tener mayor proactividad, van a estar más comprometidos, van a ser más productivos, van a ser más creativos, que es tan necesario para poder mover las empresas de manera conjunta hacia ahora, aumentando sus niveles de productividad y finalmente generando empresas con personas exitosas. Y no pensar solamente en la empresa exitosa, sino en personas que se sienten exitosos trabajando ahí adentro. Y Juanjo, no sé si tenías algo más para complementar antes de ir ya hacia la parte del cierre. Sí, bueno, Fer, con esto de la felicidad, quizás un poco redondear lo que conversábamos también antes de este Channing Talks, ¿no? De la felicidad y cómo encaja tan perfectamente dentro del esquema que está proponiendo. Porque finalmente las personas a eso venimos. Pregúntale a alguien si alguien pretende ser infeliz por la vida, pues quizás la respuesta sea no. Correcto. Alguien podría decir sí, sí, de repente, ¿no? Pero lo más Claro. probable es que todos querramos alcanzar la felicidad y la empresa no debería ser un espacio de infelicidad. ¿Sí? Entonces, insisto, no es quizás su principal responsabilidad, pero la empresa debe procurar que no sea ese lugar donde la gente va a llegar a cosechar infelicidad. Quizás no felicidad, pero por lo menos no otra. Y lo segundo es que necesitamos como personas responsables de los recursos humanos y los que trabajamos también en la línea, empezar a mirar también estas cuestiones que impactan directamente con nuestra productividad, con nuestros resultados. Porque finalmente los que están detrás de todo son personas. Y como tú lo muestras en la rueda, las personas pues somos multidimensionales. Tenemos múltiples cuestiones que nos impactan, que nos ocupan, que nos preocupan a veces también, y son parte de lo que traemos, ¿no? O sea, uno viene con una mochila más grande que otra, pero venimos con historias, ¿no? Insisto, venimos con narrativas y somos narrativas también. Eso, excelente. Buenísimo. Entonces, dos cositas últimas para terminar. Juanjo, te pido si nos podemos quedar un ratito respondiendo algunas preguntas que pueda tener la gente. Por Que supuesto. nos quedan unos 8 minutitos, pero antes de eso, una fotito grupal. Les voy a pedir que prendamos las cámaras para poder verles las caras y romper estas barreras de tecnología que a veces hace que no sepamos quién está del otro lado. Mira qué bonitas sonrisas de todos. Y digo sonrisa y se ríen algunos. Ah, ¿viste? Buenísimo. Entonces, mientras van activando su cámara, unos segunditos para el 3, 2, 1. Vale peinarse, vale así la última arreglada. No, por favor, ¿cómo peinas? Ay, perdón. Para los que tengan dificultades en peinarse. Ok, entonces vamos con la foto en 3. Pongan su mejor cara. 2, 1. Y ahí vamos, buenísimo. Entonces, preguntas que tengan al chat. Aprovechenlo a Juanjo que tiene todo ese bagaje, toda esa experiencia. Aprovechemos para generar ese espacio de preguntas un momentito. Entonces, si quieren pueden levantar su manito y les activo el micrófono. Si prefieren la pueden poner por el chat y yo las voy leyendo sin problema. A ver, estoy aquí botoneando cualquier cosa. Ahí estamos. Preguntas al chat, los leemos atentos. Aquí estamos. Aquí estamos para ustedes, para generar justo ese liderazgo colaborativo, no solamente dentro de la empresa, sino con todos los involucrados. Vale levantar la manito también. Este es el espacio de no saber si están escribiendo un texto grande de pregunta o si no Bueno, están debería escribiendo parecer nada. que alguien está escribiendo, ¿no? Debería aparecer. Unos segunditos más, si no, Claro que sí. avanzamos. Ok, hay una pregunta de Meli Garrido. Hay muchas compañías que estamos pasando por procesos de ajuste de personal. ¿Cómo seguir manteniendo la motivación en los roles claves mientras van habiendo estos movimientos? Uh-huh.
Yo creo, Qué bien. Fer, que ahí, gracias por la pregunta. Necesitamos, yo creo que dos cosas ahí. El jefe, si yo fuera el supervisor de esos equipos de trabajo que están pasando esas dificultades, es actuar con total lealtad hacia las personas, ¿sí? Con total acercamiento. Ahí necesitamos que aflore ese líder coach cercano, que también se inquiete, que también vea qué hay detrás de las personas, buscar mantener la adhesión a las claves, objetivos que se requieren, y sobre todo ser sincero. La organización tendrá pues su grado de confidencialidad respecto a las decisiones que va a tomar, y aquella información que es perfectamente transferible, divulgable, pues decirlo, ¿no? Decirlo abiertamente, ¿no? Yo creo que no cabe tener como que los secretos, como que permitir que afloren los chismes, que afloren los rumores, ¿sí? Porque eso va a hacer mucho más daño. Yo creo que la comunicación es fundamental en esos instantes, y también la cercanía del líder coach con la gente. Buenísimo. Naturalmente, la atención con la eficacia del proceso, y la cercanía, ¿no? Eso yo creo que serían los elementos que añadiría. Buenazo. Y yo conversaba hace una semana con el gerente general de una transnacional importante y me dijo algo que me hizo mucho sentido. Me dijo, con la coyuntura, inevitablemente gente va a salir. Y la importancia de que el líder se acerque a su gente y le diga cuáles son los compromisos que tenemos que acordar, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo para garantizar que si eso se cumple, la menor cantidad de gente va a tener que salir, ¿no? O sea, ser sinceros, estamos en una coyuntura, con lo que tú decías, ser reales. Estamos en esta coyuntura, necesitamos esto para minimizar que haya impacto en las personas. Si nosotros alcanzamos esto como equipo, las cosas van a ir bien, ¿no? Entonces, muy visible, muy transparente y muy presente también ese líder. Buenísimo, Juanjo. Nos tiran otra pregunta. ¿Qué nos recomiendas para fomentar el autodesarrollo y la curiosidad por aprender en nuestros colaboradores? Un montón de preguntas, nos vamos a quedar como hasta las 3 de la tarde. Claro, ¿no? A todos nos llama algo, ¿no? A todos nos interesan cosas. Yo creo que en la vida podemos ir viendo por dónde van nuestros intereses respecto a lo que nos gusta hacer, ¿no? Desde un hobby, desde algo que me gusta leer, explorar, aparece en aquello que me va interesando en la vida. Entonces, por eso decimos que la relación del líder con el colaborador cercana también puede abordar espacios más informales. Y el líder con astucia puede empezar a mirar por dónde van los intereses, por dónde van aquellas cosas que al trabajador le van llamando. Finalmente, cuando hay una conexión entre lo que uno le gusta, le apasiona con lo que hace, ocurre el despliegue del talento. El talento no es otra cosa que materializar aquello con lo cual la persona está profundamente apasionada e interesada. Entonces, si queremos que haya esa conexión, el líder necesita quizás empezar a ahondar dónde están los campos de interés. Le interesa, por ejemplo, la investigación, le interesa el cálculo, le interesa controlar, hacer gestión, no, le interesa conversar con personas, atender sus necesidades. Entonces, según eso, yo también puedo empezar a mover las fichas del equipo para asignar labores afines a lo que a la gente le va empezando a interesar. Y es muy posible que los resultados sean maravillosos, ¿sí? Por eso se requiere conversar y seguir conversando de esto con la gente. Buenísimo. 100% de acuerdo. Y acá fusiono dos preguntitas de Florita con la de Diana. Gracias por sus preguntas. Y tiene que ver con qué hacemos con estas personalidades medias duras, quizás un poco más autoritarias o emocionales. O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos un líder gritón, han puesto aquí, y contrato brusco, pero qué hacemos también con los colaboradores que a veces las emociones se les van por otros lados? Claro, ¿no? Cuando tengo al jefe de ese lado, bueno, hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo, hay que ver dónde están los intereses del jefe, ¿sí? Y buscar, yo creo que ser eficaces, ¿no? No creo que sea cuestión de buscarla sin razón. Necesitamos ser muy inteligentes en las organizaciones para poder movernos y poder hacer que ocurran resultados. Finalmente, recuerden todos de que la organización necesita tener resultados y con un menor costo emocional para los seres humanos. Si yo tengo un jefe que es complicado en ese sentido, necesito quizás
ser muy astuto para poder moverme y balancear para que ocurra aquello que el jefe está demandando, ¿no? Y guardar siempre pues, las formas, ¿no? No será pues mi amigo, no será pues, mi mejor coach, pero podré llevar por lo menos mi trabajo con cierta tranquilidad, obteniendo las cosas que necesita. Y si tengo, y por el contrario, yo soy el jefe y tengo pues a un subordinado que es complicado. ¿Cuál fue el término que emplearon, Fer? Así específicamente dijeron como... Orientamos aspectos de temperamento en algunos colaboradores que son complicados de mejorar. Pesimismo. Ah, pesimista. Wow, eso sí es. Pesimista, sí, sí. Sí, sí, pesimista, ¿no? Don Pésimo, ¿no? Todos Don conocemos en Pésimo. la cuadra a Don Pésimo, ¿no? Todo le sale mal, todo negativo. Esa persona debe tener alguna una cuestión que quizás también en las comparaciones nos pueda ayudar a orientar, ¿no? ¿Qué es aquello que le resulta pésimo? ¿Qué es aquello que le resulta negativo? ¿Dónde está el pesimismo? ¿No? ¿Cuáles son esos dolores personales que están afectando a esa persona, a ese ser humano? No pretendemos que se convierta la organización en un centro de terapias. Lo que sí buscaríamos, lo que yo buscaría en todo caso es, en comparaciones con esa persona, entender dónde está el dolor. Buenísimo. ¿Dónde está? Y quizás orientarlo, ayudarlo a que esa persona se atienda, se vaya mirando dónde están las cuestiones que le están limitando hoy día y que le están impidiendo alcanzar lo que necesitamos que alcance en la organización. Finalmente, yo creo que esa persona pudiera necesitar una orientación más fina, de acompañamiento más fino, quizás le pudiera recomendar si fuera su jefe, pero finalmente necesitamos alinearlo, ¿sí? Y si las cosas no van muy bien, habría que tomar pues quizás otras decisiones, ¿no? Finalmente la organización necesita tener resultados, y si no va a amarrar un resultado con ese tipo de personas, quizás necesitamos ver otras alternativas. Buenísimo. Pues siendo las 12:02, habiéndonos pasado 2 minutitos, Juanjo, te agradezco infinitamente por este compartir. Espero que para todos también haya sido muy, muy provechoso. Y síganos siguiendo. Estos espacios son para esto, son para compartir, son para generar compartires de best practices, de mejores prácticas, entre empresas, entre personas, entre experiencias. Así que con eso cerramos este Jamming Talk. Nos vemos en unas 2 o 3 semanas. Juanjo, muchísimas gracias. Gracias también, Fer, al equipo también. Que estén muy bien todos. Tengan un excelente día. Muy bien todos. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Chao, chao. Buen día, buena semana.